Hola amigo, ¿te has preguntado sobre las tradiciones de la Iglesia Católica? ¿Sobre tu fe? Entonces, este programa es para ti. Curiosidades Católicas. Padre, yo también quería que usted me explicara un poco de cómo era el cristianismo en los inicios, ¿no? De pronto los primeros siglos o cómo fue el cristianismo en el comienzo. Pues es muy fácil, Coquito. Si queremos saber cómo vivían los primeros cristianos, la Sagrada Escritura, la Biblia, tiene un libro, Los Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos narra cómo vivía la primera comunidad cristiana. Pues te invito entonces, por ejemplo, puedes leer ahora los 3 primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles y ahí encontrarás respuesta a tu pregunta. Anímese pues y lea. ¿Usted para qué está leyendo eso? No entiendo para qué lee eso. Eso enloquece. ¿La Biblia enloquece? Claro, eso enloquece. ¿No ve que hay unos libros ahí que lo enloquecen a uno? Unos libros que escribió la iglesia. Eso enloquece, pero bastante. No. Yo me enloquecí. Estuve tirando piedras. Subía de rodillas. Me tiraba rodando. Salía corriendo. Volví y me tiraba rodando. Me enloquecí. No, yo no me quiero volver loco. ¿Por qué? Porque eso tiene unos libros que enloquecen. No es mejor, vea. Un jueguito que se llama Free Fire. No se llama Free Fire, se llama Free Fire. Bueno, ese juego es mejor que usted ponerse a molestar con esa Biblia que salga loco. ¿O es que usted quiere tirar piedra? No, ya lo descargo. Bueno, descárguelo y vamos a Ah, acá lo tengo, juguemos. Vamos a jugar, Sí, que verá juguemos. que esto no lo enloquece, porque esto no enloquece. Eso sí, en cambio esto no, hágale, Juguemos. juguemos. Mátelo, está cerca suyo. Mátelo, hombre, usted. No, usted sí es muy campero, hermano. No, hermano, yo más bien me voy, vea. Ahí le dejo pues el jueguito y ya sabe, nada de la Biblia, Sí. que enloquece. Sí. Bueno, hermano, ahí nos vemos pues. Coquito, ¿no estás leyendo la Sagrada Escritura? No, padre. Eso que es que enloquece y que lo pone a uno a tirar piedras y todo eso, padre. Y que también que esos libros los hizo fue la iglesia. Y que hay unos libros que son prohibidos y que la gente como que no los lee porque les tiene miedo. No, Coquito, guarde un momentico este aparato y vamos a hablar un momento y verá que podemos comprender mejor las cosas. En primer lugar, los libros de la Sagrada Escritura, que digámoslo así, no es que si los leemos nos vamos a enloquecer. ¿Qué tal? Yo conozco muchas personas, sacerdotes, obispos, teólogos, que todos los santos días leen y grandes partes de la Sagrada Escritura para estudiarlos o para profundizar, para hacer la homilía, y ninguno de ellos ha enloquecido, Coquito. Lo que sí hay que tener cuidado es 2 cosas. Lo primero es que la Sagrada Escritura debe ser leída y entendida de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Por eso está la autoridad de la Iglesia que nos enseña cómo ir interpretando los textos de la Biblia. Porque claro, hay textos, por ejemplo, que son una parábola y entonces lo que el Señor está haciendo ahí es dándonos un mensaje que no es tal como la parábola, porque la parábola viene a ser un medio por el cual el Señor enseña una realidad. Luego el Apocalipsis, por ejemplo, debe ser este texto que tiene tantos signos, símbolos, debe ser leído de acuerdo como la Iglesia nos va enseñando. Ese es lo primero. Y lo segundo, Coquito, que hay que poner cuidado es que la Biblia no se puede leer literalmente. Todos los textos literales como están y eso así tiene que ser puesto en práctica. No,
hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, hay un texto donde el Señor está enseñando sobre el pecado, cómo debemos liberarnos, y dice el Señor que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Entonces una persona se puede confundir y decir, pero ¿cómo? ¿Qué miedo? Entonces yo mejor no creo, si tengo que sacarme los ojos o cortarme la mano. No, porque el Señor lo que nos está indicando es que hay que acabar con las ocasiones del pecado, que hay que romper con ciertas situaciones de la vida, y no es literal. ¿Ve? Por eso la Biblia no puede ser tomada literalmente. Lo mismo volvemos al Apocalipsis. Si una persona se imagina estas realidades allí, como todas estas imágenes, y que así van a llegar, y que el dragón y las trompetas, los sonidos, los truenos, las plagas, se puede aterrar, y entonces sí, de pronto llegará a una confusión. Pero el resto no, Coquito. Si nos cuidamos de esos dos peligros y buscamos a alguien que nos ayude. Si tú no entiendes algo de la Escritura, vas donde un sacerdote de tu parroquia, o una religiosa, o un catequista, y él te podrá explicar. Así como cuando una vez en la Sagrada Escritura iba un hombre que estaba leyendo un texto y no sabía entender, y le dijo a Felipe, ve esto de quién lo dice, y Felipe le explicó el texto. Mire qué bonito. En segundo lugar, los libros de la Escritura no los inventó la Iglesia. Todo lo contrario, nacen en el seno de la misma iglesia, en la primera comunidad cristiana. Esos textos son inspirados por el Espíritu Santo. Lo que sí, Coquito, hay que poner cuidado, es que son solamente unos libros, que se llaman los libros canónicos, que conforman la Biblia, que son 73 libros. Hay otros que no. ¿Cómo eligió la Biblia cómo eligió la iglesia cuáles libros sí y cuáles no? Pues muy fácil, con 3 criterios. El primero es el criterio de apostolicidad, es decir, que los textos nacieran en el contexto de los apóstoles. Por tanto, un libro que apareciera por allá en el año 200 no es inspirado, ya no es del contexto apostólico. En segundo lugar, que sea de enseñanza recta, de ortodoxia, es decir, que enseñara lo mismo que enseñaba Jesús y los primeros cristianos, los discípulos. Si estaba enseñando una cosa así, era porque también era canónico. Y en tercer lugar, que fuera un libro católico, es decir, universal, que sirviera para todas las comunidades, no para un grupito de personas en particular. O sea, si había un texto que solo le servía a 2 o 3 personas, no es canónico, no es inspirado por el Señor, porque la Biblia es para toda la humanidad, todos los hombres de buena voluntad, ahí pueden escuchar la enseñanza que Dios nos dejó. Y por último, Coquito, libros prohibidos, no. Hay unos libros que no entraron en el canon que se llaman apócrifos, que son parecidos a las cartas, a los evangelios, pero que no son realmente inspirados por el Espíritu Santo, sino personas que quisieron escribir cosas que muchas veces son engañosas, son mentiras, no concuerdan con la realidad. Hay otras sí, hay pedacitos que sirven como historia o coinciden con fechas, pero por tanto no son libros inspirados y no son prohibidos. La iglesia no. Mire, usted puede buscar en internet y ahí aparecen estos libros apócrifos, y uno si quiere los puede leer, pero es igual que leer un cuento de Caperucita Roja o de Blancanieves. No sirven en nada en cuanto a la salvación. En cambio, la Sagrada Escritura, todos los 73 libros, están en orden a nuestra salvación. Es decir, que leyéndolos, ahí encontramos la palabra de Dios, su mensaje, para que nosotros podamos vivir felices y crecer como buenos cristianos, Coquito. ¿Ve? Entonces queda claro, no hay que temer, ni porque los libros los inventaron, ni porque se va uno a enloquecer, ni porque hayan libros prohibidos. No, son temores que no nos tienen que preocupar, Coquito. Hay que leer la Escritura con ánimo y alegría todos los días. ¿Has entendido un poco? Sí, señor, padre. Me alegra mucho. Coquito, entonces, ¿te vas a animar a seguir leyendo la Sagrada Escritura? Claro, padre, ahora con mucho más ánimo, ahora que sí sé que se debe leer. Qué bueno, me Gracias, alegra padre. mucho. Muy bien. Pues Coquito ha entendido la lección. ¿Y tú? Qué bueno que nos animemos todos a leer la palabra de Dios, de manera especial en este mes de septiembre. Saquemos un ratico, nos hará mucho bien espiritual. No correremos ningún riesgo, todo lo contrario. Seremos más felices porque Dios nos enseña en su palabra a vivir. De modo que animémonos todos a leer en este tiempo y todos los días de nuestra vida la palabra de Dios. Pero bueno, ¿y quién estará influenciando con estas ideas raras a Coquito? Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides de darle me gusta.